Damos la bienvenida al licenciado Henry Yanes Suárez. Él es asesor de los movimientos indígenas en las mesas de diálogo y un experto en el área de petróleo. Licenciado Yanes, quisiéramos conocer cómo van las mesas de diálogo. ¿Hay aproximaciones a algo que se parezca a una conclusión? Sí, muchas gracias. Saludos cordiales para usted y para la audiencia. Muy amable por la invitación. Bueno, a nivel de la mesa tuvimos 4 reuniones para hablar de la temática, aspectos generales de lo que está sucediendo en el país sobre esta materia. La suya es Y luego, focalización del precio de los sí, combustibles, del subsidio. sí, la focalización del subsidio de los combustibles es la mesa. Y la mesa conformó una comisión técnica que hemos tenido 2 reuniones, la del viernes anterior, 19 de agosto, fue la segunda reunión. Esta comisión técnica tiene que presentar un informe, la propuesta de cómo debe articularse esta política pública de focalizar el subsidio de los combustibles. Y claro, en esta semana nosotros volvimos a conformar una subcomisión de 2 personas para que nos presenten un informe, un estudio, un análisis de lo que es la estructura de costos, lo que es los costos unitarios de usted por barril y por galón de diésel y de los combustibles, de las gasolinas, perdón, que se dan en el país y de los que se importan. Nosotros necesitamos tener un dato preciso sobre eso para saber el impacto de este subsidio, así como también necesitamos 2 informaciones adicionales que las van a presentar sobre el monto del contrabando, que el país tiene que tener una información precisa, y finalmente lo que tiene que ver también con la estructura del parque automotriz. Ya Yo que creo que como tocamos este punto de estructura de costos, licenciado Yanes, ¿qué papel juegan las comercializadoras internacionales tipo Primax o Móvil? Hemos escuchado a algunos miembros de esta asociación de distribuidores de combustibles que señalan que allí hay un costo oculto para el consumidor bastante grande por la comisión que llevan estas comercializadoras que no justifican en mayor medida esta presencia. Sí, lamentablemente en el gobierno del arquitecto Sisto Ramayén incluyeron las comercializadoras. Nosotros estuvimos en desacuerdo porque antes, cuando había CEPE, lo que hacían los gasolineros era retirar el producto de los terminales previa facturación del retiro de los combustibles, y en que obviamente tenía que dar esa facturación en ese entonces CEPE por el producto que vendía. Eh, Sucede que estos estudiosos de los negocios, de las economías de enclave, se dieron cuenta de que podían hacer negocio en el Ecuador poniendo una intermediación comercial, y es lo que han hecho. Se han metido la plata de sus señores desde los años 90 acá. Mire que se dice que una de las comercializadoras vende diariamente más de 5 millones de dólares, ¿no? A nivel nacional. ¿Qué porcentaje van para estas comercializadoras? Eh, Entiendo que es más o menos un 6-7%. Como antes también vendieron los equipos, estas empresas, se decía que ellas tenían una participación del 8% de la comisión, y los distribuidores del 4 o 5%. Cuando no había la intermediación, no porcentajes, corrijo, cuando no había la intermediación, el Estado les reconocía 11 centavos de la moneda nacional por cada galón que vendían los distribuidores. Después eso, ya vino la dolarización, y obviamente ya entraron las comercializadoras, y eso sé que pasó a ser 11 centavos de dólar por cada galón. Luego, Ahí, sí, siga por favor. Sí. sí, y luego sé que lo subieron a 13 centavos esa comisión, y allí de esos 13 centavos, quienes más venían recibiendo eran las comercializadoras, y los distribuidores, que son los que venden, que son los que operan las plantas, las Ujú. estaciones, son los que menos han recibido, primero porque tenía. ¿Y cómo justifican este ingreso que debe ser bastante grande? Pues son 11, 13 centavos por galón y en la cantidad gigantesca de galones que se venden diariamente. ¿Justifican con algún know-how, con algún modelo de negocios, quizá con crédito para los distribuidores? ¿De dónde o cómo justifican ellos estos ingresos permanentes? Las comercializadoras en principio entraron a vender los equipos. El know-how era la modernización
de las estaciones de servicio. Ese era el know-how. Supuestamente que iban a ser estaciones modernas, con todos los servicios, con mantenimiento permanente, con una atención de primera al cliente. Como suele suceder en estos negocios, los primeros días, los primeros meses, hubo ese impacto, pero después de un tiempo acá, no necesariamente vemos a las estaciones de servicio que están con una tecnología de punta y con servicios de calidad hacia el cliente, ¿no? No hemos visto eso. Están allí. Entonces, claro, las comercializadoras entraron a lo que se conoce a vender los equipos, vendieron los equipos y les extendieron el crédito a los dueños de las estaciones de servicio, en unos casos. En otros casos han hecho el doble papel. Tienen sus clientes registrados a quienes les vendían los equipos, y en otras sé que compraron directamente las estaciones de servicio, las comercializadoras, e instalaron también nuevas, y ellas son directamente propietarios de esas estaciones de Es decir, distribución. para entenderlo bien, básicamente lo que hicieron es vender una franquicia, y una franquicia que les da derechos permanentes. Ahora, estando en este proceso de revisión de precios de los combustibles, en donde lo que se trata es de optimizar el mayor beneficio para los sectores pobres de Ecuador en primer lugar, luego para los ecuatorianos en general, ¿no sería un buen momento para por lo menos poner este sistema bajo la lupa? Sí, nosotros vamos a plantear la reforma a la ley de hidrocarburos para que los costos de comercialización de los derivados de hidrocarburos se lo haga en función de costos de producción, de una utilidad razonable y pago de impuestos. Y vamos a abordar el tema de las comercializadoras, de la intermediación, porque no es correcto. Mire, como le decía, una comercializadora, se me ha informado que tiene más de 250 estaciones de servicio propietaria, y tiene a otros distribuidores que usan la franquicia. El hecho que esta comercializadora me dice que tiene un negocio cautivo de más de $5 millones al día. Mire usted, o sea, es una cantidad enorme, un negocio cautivo que les entregaron a manos lavadas a estos señores cuando no era necesario, y además esa actividad la debieron realizar los ecuatorianos, que era simplemente Claro. comprar los equipos y modernizar, y la que debió tener la marca exclusivamente es Petroecuador. Pero Lo así bueno, somos, lo pero así bueno es que somos se van nosotros. detectando estos espacios en los cuales se podría recortar y optimizar, pero Sí, ojalá se lo haga. sí, 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 lo vamos a plantear. Mañana vamos a tener una reunión con el bloque social a las 14 horas, a efectos de ir afinando la propuesta, y está dentro En su del interés nuestro. experiencia, ¿hay un Y lobbying muy fuerte de las comercializadoras con los gobiernos de turno? sí, influyen, ponen dinero a las campañas electorales, las petroleras en sí. Esa es una cultura de las petroleras. Lo mismo sucede en la explotación petrolera. Y mire que con la comercialización, y esto fue el origen del estallido social de octubre del 2019 y de junio de 2022. Estos señores que son tan ambiciosos y codiciosos, que entre más plata tienen, más plata quieren. Entonces, sucede que pusieron en vigencia unos decretos ejecutivos en el gobierno de Moreno para que haya la libre importación de los combustibles. Se olvidaron de poner en los decretos de que Petroecuador tiene que cobrarles por el uso de la infraestructura de terminales de almacenamiento, los productos. Se olvidaron, ¿no? Y de los puertos, se olvidaron, ¿no? Y luego pusieron un segundo capítulo: libre comercialización de los combustibles en el Ecuador. O sea, ellos, amos y señores de todo lo que es la comercialización de los derivados hidrocarburíferos en el país. Una locura. Y eso es lo que dio lugar a este segundo estallido Bueno, social de junio buen momento del para presente año. revisarlo, licenciado Llanes, pero cuéntenos, por otra parte, cómo va ese proceso de reorganización de Petroecuador. ¿Se lo ha hecho para bien? Es una cosa terrible. Nada más y nada menos que la principal empresa del Ecuador se la maneja de tumbo en tumbo, con gente improvisada. Eso ha sido la tónica de los últimos 30 años. Sucede que este gobierno puso ahí al ingeniero Cedeño, ahí, que es un ingeniero petrolero de mucha experiencia. Lamentablemente le metió la mano a la señora esposa en la gestión de Petroecuador, y es una cosa terrible. Eso tuvo un alto costo para él como persona, y obviamente
grave, ¿no? Que la esposa entre a tomar decisiones en una empresa pública como que fuera empresa privada, ¿no? Eso fue lo cuestionable en el caso de la gestión de Italo Cedeño, pero le encargaron en la gerencia a un ingeniero petrolero que lo conozco desde 1985, un ingeniero petrolero con más de 40 años de experiencia y formación en la industria petrolera, formado en la gestión de exploración y explotación de hidrocarburos, en el almacenamiento, etcétera, en la comercialización, y no lo ratifican a él en el cargo y le ponen un abogado que ha estado en el gobierno de Moreno, perdón, el gobierno de Correa, en 4, 5, 6 cargos, ¿no? Cumpliendo funciones de asesoría, 6 meses, un mes, ha estado en aviación civil, y luego en el gobierno de Lazo también ya ha cumplido otras funciones, ha estado más o menos unos 4, 5, 6 meses ahí como viceministro de hidrocarburos. Ese es el currículo para que lo nombren gerente general de Petroecuador. Imagine usted que una cosa enormemente cuestionable, y de hecho nosotros nos hemos expresado en esos términos, que es una equivocación más del gobierno, y que se dice que esta persona está relacionada o ha trabajado con bufetes de abogados, y que quienes han influido para ponerlo allí es el señor subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, el señor Fabián Pozo, ¿no? De quien se hace fuertes denuncias, ¿no? Al igual que el señor Aparicio Caicedo, abogado, que dice que controla aduanas y el área de servicio de rentas internas. El señor Fabián Pozo dice que controla también una buena parte de las aduanas, y allí a la cabeza está el señor Iván Correa, secretario de la Administración Pública. Así nomás se maneja el Estado en función de intereses, ¿no? Como que fuera hacienda propia, como que fuera su propio feudo de estos señores, y entonces ellos dicen que son los que han influido. Lo acaba de denunciar La Posta, el periodista Anderson Boscan acaba de denunciar en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que serían las 3 personas las que habían influido para el nombramiento del señor Hugo Aguiar, abogado, en la Gerencia General de Petroecuador. Si Ese es el y antecedente, nos preguntamos ese es el currículo. cómo está maniobrando el gobierno, cómo Oh, está tratando de resolver los problemas. terrible, Es realmente increíble todo terrible. lo que viene pasando. Y quisiéramos tratar un tercer tema con el cual usted históricamente ha estado involucrado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por allí hemos conocido que hay una disposición, una resolución de la Corte Constitucional de que tienen que financiarse los costos para enfermos afectados por enfermedades catastróficas, valga la redundancia, pero ante la imposibilidad financiera del seguro, habría un nuevo porcentaje de más del 1% que se pasaría a las empresas que son las fuentes de trabajo. ¿Qué conoce usted sobre esto? El, Ayer me gustó, anoche, en el programa de No Noticias de Teleamazonas, que pusieron allí la figura de un gato y dijeron: la plata de los trabajadores han hecho miau, ¿no? Me pareció muy representativa la imagen de ese programa, y eso es lo que han hecho con la plata de los trabajadores. Se han llevado la plata de los trabajadores para atender otras prestaciones. Así con ese concepto lo resumo toda la problemática de este sector. Mire que para este año el señor expresidente del Consejo Directivo del IES manifestó de que habían 76 millones de dólares para atender que era el presupuesto para atender la salud de los afiliados, los jubilados del Seguro Social, y sucede que eso no es el presupuesto que se requiere. En los últimos años, 1.800, 1.900, 2.000 millones de dólares para atender la salud del Seguro Social, plata de los trabajadores, ¿no? Entonces tomaron la plata y lo dejaron prácticamente en cero al Fondo de Salud, y eso lo dijo el señor Cepeda, que era un saco sin fondo, ¿no? Que no había plata. Y lo que él dijo el 27 de diciembre del año 2021 para Diario Universo, prácticamente es lo que está cumpliendo en este año. No hay plata para atención de los afiliados, de los jubilados, no existe medicamentos para atender sus demandas, es todo un problema. Y lo que me preocupa es que para el fondo de pensiones él dijo que había 5.800 millones de dólares, y que ese saldo solo podía alcanzar para 2 o 3 años. Eso lo dijo el señor Francisco Cepeda. Entonces, querido amigo, lo que estamos haciendo nosotros es esto. Estamos trabajando, aquí están ya las firmas, ya en los próximos días yo voy a presentar ya los formularios a la Asamblea Nacional, para que a su vez lo haga llegar al Consejo Nacional Electoral, de la iniciativa popular normativa para reformar la ley de seguridad social. Ya. Solo cuando los afiliados y jubilados tengan el control
del Seguro Social, esta cosa va a cambiar. Caso Pero contrario, pero ¿qué nos puede estoy de decir de acuerdo. concreto en cuanto a este aporte adicional de 1,13% exactamente que se supone se derivaría de esta decisión de la Corte Constitucional, que deberían compartirlo, según la Corte, afiliados, empleadores y el Estado? No conozco de esa resolución última de la Corte, pero imagínense, sería un error, una equivocación, porque si no arreglo la casa, si no hago un cambio al interior de la casa, si no hago una reestructura de la casa, si que creer que sigan incrementándose los porcentajes de aportes de los trabajadores y de los empleados para seguir haciendo lo mismo, a mí me parece que es una cuestión equivocada. Pero no acaba de Entiendo, reestructurarse el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comenzando por su director general. no, porque allí no está la reestructura. La reestructura está en que el seguro social obligatorio debe manejarse con una ley autónoma, solo como seguro social obligatorio. Y seguros especiales deben ser manejados asimismo con una ley propia, como el caso del Seguro Social Campesino debe ser manejado con una ley propia y no estar dentro del Seguro Social obligatorio, porque se han tomado la plata en los gobiernos de los aportes de los trabajadores para atender seguros especiales. Allí también está el trabajo no remunerado en el hogar. No, ¿cómo así? Si el aporte nuestro es función de un cálculo actuarial, del pago de una prima mensual. Si le saca $1, lo descapitaliza al seguro. Aquí le han sacado cientos y miles de millones de dólares, ¿no? Qué pena Esto le hablar de cambia la problemas realidad. tan graves para el país y sin visos de solución, por lo menos en el corto plazo. Ojalá No, no. algo se logre, por lo menos en las mesas, y vayan fluyendo ya soluciones que alivien en algo la situación del país. Sí, Gracias, licenciado Yanes. muy amable, un buen día para usted y para la audiencia. Gracias por la invitación. Declaraciones del licenciado Gracias. Henry Yanes, él es asesor de los movimientos indígenas en las mesas de diálogo.